Número 591 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Esta es la petición, la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, primero una aclaración. Esa expresión, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, algunas veces pues suele tener una mala comprensión, porque algunas veces he escuchado yo la siguiente expresión de perplejidad: ¿pero qué pasa? ¿Que en el cielo tampoco se hace la voluntad de Dios y por eso dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Que en el cielo no se hace? No, la expresión hágase en la tierra como en el cielo significa como de hecho ya ocurre en el cielo. O sea, que se haga en la tierra a imagen de cómo en el cielo se hace la voluntad de Dios. Esa expresión, hágase en la tierra como en el cielo. No significa y también en el cielo, sino hágase en la tierra como de hecho en el cielo se hace la voluntad de Dios. Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, así lo dice 1 Timoteo 2:3, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y Dios tiene paciencia, ¿no?, para que eso llegue a acontecer. Y entonces Dios está también adaptando en la historia de la salvación al ritmo en el que el hombre tenga un crecimiento progresivo y continuo para que eso llegue a acontecer en esta vida, para que finalmente seamos educados y lleguemos a decir que se haga la voluntad de Dios. Dios, dice el Evangelio, ¿no?, dijo: no arranques todavía la higuera, déjala un año más, a ver si el año próximo es capaz de dar fruto. Eso acontece. Por eso hay que pedir una y otra vez que se haga tu voluntad, porque todavía nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios es imperfecto, pero Dios tiene paciencia para que vayamos creciendo continuamente, ¿no?, en ese abrazar la voluntad de Dios. Ha sido Jesucristo el que nos ha enseñado a cómo hacer la voluntad del Padre. Precisamente la encarnación ha acontecido para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, porque Él mismo ha tomado nuestra condición humana y nos ha enseñado a vivir la voluntad del Padre. Si Dios no hubiese llevado a cabo la obra de la encarnación, nosotros hubiésemos quizás pensado: claro, Dios nos pide cumplir su voluntad, pero no nos enseña cómo hacerlo. Hay una distancia, ¿no?, entre Dios y nosotros infinita, y es como si Dios mandase una cosa que nosotros no tenemos punto de referencia para cumplirla. Pero en la encarnación, cuando Dios ha asumido nuestra condición humana, una voluntad humana, ha habido una voluntad humana, la de Jesucristo, que nos ha enseñado a obedecer a la voluntad divina. La voluntad humana de Jesús es la que perfectamente ha cumplido la voluntad de Dios. Y eso es nuestra educación para poder aprender a cumplir la voluntad de Dios. Jesús dice, ¿no?, así lo recoge Hebreos 10:7, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. O por ejemplo en Getsemaní, ¿no?, Lucas 22:42, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está enseñándonos cómo confiar en la voluntad del Padre. Hebreos 5:8 dice, ¿no?, cómo esa obediencia de Jesús a la voluntad del Padre no fue sencilla, sino que también supuso sangre, sudor y lágrimas en ocasiones. Aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos 5:8. Y por lo tanto, toda la vida de Jesús, toda la vida, ha sido como una escuela en la que nos han mostrado
como una voluntad humana, la de Jesucristo, ha abrazado plenamente, ¿no?, la voluntad de Dios. Un texto maravilloso, el de San Agustín, lo dice así: incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar las palabras, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por estas otras. Fijaros qué sugerencia hace San Agustín. Hágase tu voluntad en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. En vez de decir, no, en la tierra como en el cielo, dice San Agustín, si quieres cambia las palabras, que se haga tu voluntad en la Iglesia como se hizo en Jesucristo, en esa voluntad de Jesús que nos enseñó a obedecer. También dice, si quieres cambia y di, que se haga tu voluntad en la esposa que le ha sido desposada como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Impresionante. Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre, primero, discerniendo cuál es la voluntad del Padre y segundo, teniendo resolución para cumplirla. Primero, discernir cuál es la voluntad del Padre y segundo, una vez discernida, abrazarla, ¿no? Abrazarla con resolución, con constancia, entregarse plenamente a ella.